el que llega, llega. Y hoy vamos a repasar un poquito. Vamos a cerrar la unidad número 3, ¿sí? Ya vamos avanzando. Y la 4 la vamos a hacer un poco más rápido, porque son temas más copados de aquí en adelante, al menos para mí me parece que son bastante más copados que los que vimos hasta ahora. Pero la última tarea que yo les había mandado era el análisis de las pinturas o las, mejor dicho, obras, ¿sí? Realizadas por Berni, ¿sí? No tenemos que confundir con Bernini, que es otro gran artista. Buen día, Hola, profe. ¿cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Muy bien, profe. ¿Y usted? Alegra. Acá, resistiendo, ya a esta hora de la mañana, este es el cuarto Zoom, así que imagínense al terminar del día cuántos Sí, tenemos, ¿no? Un día profe. que... Sí, decime. No, nada. Sí, sí, Ok, entiendo. ok. Un día vamos a hacer una adivinanza, un juego, algo así, para ver cuántos Zoom tienen los profes por día, y ahí, bueno, nos vamos a dar cuenta cuánto tenemos que estar frente a la Sí, pantalla. buenísimo. Dale, profe. Pero bueno, escúchenme. Hola Lara, ¿cómo estás? Vamos a analizar un poquito entonces las obras de Berni, ¿sí? No llamamos exactamente pinturas porque son mucho más que pinturas las obras de él. Son obras que se hacen con materiales reciclables, son obras que tienen un altísimo contenido social, simbólico, son obras que quieren hacer que nosotros pensemos, ¿sí? El arte moderno, hay algunas cosas del arte moderno que a mí no me gustan, se los voy a confesar, pero sí me quedo bastante con algunos artistas modernos que con sus obras quieren que vos y yo sintamos y pensemos, ¿sí? Al mismo tiempo. Hola Lauti, es lo que queremos lograr entonces con las obras de Berni, que ustedes vieron un poquito nada más en el libro, pero que acá lo vamos a ver de una manera mucho más grande, ¿sí? Berni va a tomar justamente la historia de Juanito Laguna, y quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién es Juanito Laguna? A ver si alguno... Era un niño, profe, ¿no? Es un niño, sí. Pregunta, ¿es real o es inventado? Inventado, profe. Es Muy, inventado, muy pero real, a la vez, según lo que te cuenta lo que dice. fantástico. Juanito Laguna no existe como persona, o sea, no hubo un niño Juanito Laguna que sea el responsable de estas obras, ¿sí? Evidentemente algún Juan Laguna en el mundo habrá, porque es un nombre y un apellido súper común, pero en este caso justamente elige este nombre común, nombre de un niño, entre otros, para ejemplificar la historia de un nene pobre, y así lo dice Berni, ¿sí? No le ponemos, digamos, la carátula a nosotros, sino que él mismo quiere expresar en sus obras cuál es la realidad de un niño pobre, de un niño que nace en una villa miseria, como también él dice. Berni no es de Buenos Aires, ¿sí? Berni es un artista rosarino, y en Rosario, al igual de lo que ocurre en el Gran Buenos Aires, las partes de la provincia que rodean a la capital, hay muchas villas, ¿sí? Muchas villas miserias. Y entonces es importante que nosotros intentemos pararnos a ver desde dónde Berni hace esta denuncia social, ¿sí? Recordar, en este caso, las obras de Berni pertenecen al arte moderno, pero a un arte que nos quiere provocar algo adentro, ¿sí? No quiere que pasemos por su obra y simplemente sigamos. Quiere que nos
pase algo con sus obras. Y vamos con esta, que esta no está en el libro. Quiero que la miren, ¿sí? En detalle, a ver si la podemos abrir en una pestaña nueva, ¿sí? Ahí la vemos un poco más grande. Y quiero que me digan varias cosas. En primer lugar, ¿qué ven? Y en segundo lugar, ¿qué sienten? Y en tercer lugar, ¿qué siente ese nene ahí en ese lugar donde está? A ver, de a uno, el que quiera. Profe, está en el basurero, ahora, ahí. Bien, Quieren que la gente cambie. muy bien. ¿Y qué elementos descubrimos ahí? ¿Qué siente? Antes de que te ponga otra pregunta, díganme ustedes con las que les dije antes, ¿qué siente uno y qué siente el nene? Y el nene sentir como tristeza. Bien. ¿Por qué se tapa la cabeza? ¿No sabe? ¿Alguno se preguntó eso? ¿Por qué se tapa la cabeza? ¿Por qué se tapa las manos? Ya sabemos, ¿no? Por el contacto con la basura y bueno, para ser un poquito más higiénico. Pero ¿por qué se tapa la cabeza, nene? ¿Por el sol? Muy bien, Morena. Se tapa la cabeza porque hay sol, ¿sí? Y porque el sol lo quema, y porque no tiene ningún lugar donde guarecerse, ¿sí? Tiene que estar trabajando en el basurero, seguramente, o buscando cosas para comer él, o buscando alguna cosa que pueda vender. Y entonces debe cubrirse la cara por el sol. Acá nosotros vemos un montón de marcas, ¿no? Vemos ahí más de cerca imágenes que nos dan cuenta de ciertas marcas. Esto fue pintado, realizado, no es una pintura, realizado en el 78, ¿sí? Plena dictadura militar. Nos encontramos acá diferentes marcas justamente que nos van a querer hablar de los que algunos pueden consumir y de los que otros no pueden consumir, ¿sí? Hasta el día de hoy pasa eso, algunos pueden consumir ciertas marcas y otros tienen que ni siquiera soñar con poder consumir esas marcas porque no tienen acceso a ellas, ¿sí? Esta es una de las obras representativas, el famoso Juanito Lagunas, y ahora vamos a ver otra que también es, pero esta se ve bastante feo, ¿sí? A ver si acá lo podemos ver mejor, ¿sí? Esta da un poco más de cosa, ¿sí? Porque no es, digamos, tan corpórea, digamos, como la otra. Esta obra se llama El mundo prometido a Juanito Laguna, ¿sí? Fíjense, mírenlo y ahora me dicen, ¿qué es lo que aparece acá en el fondo? ¿Qué significa? Una explosión. Sí, esto es una explosión, ¿sí? Son explosiones de colores, podemos asociarlo a cosas lindas, ¿no? Los colores fuertes se asocian siempre a cosas agradables, al amor, pero ¿qué divide a Juanito Laguna y a su familia de lo lindo que puede ser esta explosión? ¿Qué lo divide? Profe, capaz sea el fin del mundo ahí. No, en realidad no es el fin del mundo. La obra se llama El mundo prometido a Juanito, ¿sí? Pero esto de acá, que yo lo estoy marcando acá con el pulsor, ¿qué es? Son la basura que están en el piso y los recogen para cubrir. Muy bien. Son basura, en realidad. Es basura que Juanito y su familia pudo encontrar y eso les sirve de ventana, les sirve de techo, les sirve de separación,
¿Qué es lo que hace justamente la obra de Berni? Mostrarnos que hay un mundo más lindo, ¿sí? Hay un mundo así de colores, de formas, eso existe, pero Juanito Laguna no tiene acceso a ese mundo, ¿sí? Eso es lo que te quiere mostrar Berni. Te muestra la desigualdad, te muestra que para algunos hay algunas cosas y para otros no hay nada. Esa es una de las obras más crueles quizás de todas las que tiene Berni en la denuncia, ¿sí?, de Juanito Laguna. Vamos con otra, ¿sí? Otra que vos no viste, ¿sí? Para que esta se ve horrible acá. A ver, te la voy a abrir desde acá. Así la ves. Esta obra se llama La Navidad de Juanito Laguna, ¿sí? Fíjense, tenemos acá papá, mamá, los niños, ¿sí? Este niño, una abuela, una persona mayor, ¿sí? Una sola luz, una sola cama, la sidra y el pan dulce, ¿sí?, que es algo característico desde el peronismo hasta aquí, ¿sí?, que en todas las casas argentinas los empleadores puedan dar la caja de Navidad, ¿sí?, para que ese día por lo menos haya una sidra y un pan dulce en la mesa de todos. Y tenemos acá un arbolito muy pequeño y vemos que lo que están comiendo, ¿sí?, entre todas estas personas, es solamente el pan dulce que seguramente debe haber venido o de alguna organización social o de algún empleador ocasional de la familia de Juanito Laguna, ¿sí? Profe, o capaz lo consiguió trabajando la plata que tuvo, Uh-huh. lo posible. También es posible que lo haya conseguido con su trabajo, si lo haya tenido que comprar, lo cual nos habla de que tampoco se lo pudo haber dado algún empleador, ¿sí? Eso es también muy bueno a la aclaración. Hay muchas obras, ¿sí?, de Berni. Fíjense esta, acá tenemos más basura evidente, ¿sí? Tenemos ya marcas a las cuales está denunciando el autor, ¿sí? Y hay un último trabajo que yo les quiero mostrar de Berni. Espérenme que salgo de acá. Esperen, ¿dónde está esa obra? Que la tenía yo recién por acá y ahora ya no está. Que es una que muestra esta. Que muestra justamente esas otras promesas que se les da a Juanito Laguna, ¿sí? Tenemos por acá una serie de personas vestidas de una manera muy estafalaria, ¿sí? Tenemos acá a esta figura que podría ser también otro de los personajes de Berni, que es Ramón Amalva, que hace alusión a la prostitución no por elección, sino una prostitución forzada, porque no tenés, digamos, otra cosa accesible para poder ganarte tu dinero. Y tenemos esta imagen. ¿A qué nos hace acordar esta imagen cuando éramos chicos? Fíjense. Ah, la chica que cantaba, a ver, ¿cómo se llamaba? Era una chica que cantaba. Uh-huh. Parece Marilyn Monroe o algo así. Muy bien, parece Marilyn Monroe. ¿No parece una princesa de Disney también? Profe, ¿no parece la de la Bella y la Bestia? Dibujito. Claro, parece la de la Bella y la Bestia, parece Rapunzel, parece una princesa de Disney, ¿sí? Y fíjate, tiene en la mano un auto representativo de la época de marcas de lujo, ¿sí? Fíjate sus uñas. A ver si la podemos abrir en una pestaña nueva y se ve mejor. Sí, acá. Fíjate sus uñas. Sus uñas son uñas cuidadas, uñas pintadas. Ella es muy blanca, ¿sí? Es muy bonita. Y todo esto, o sea, la imagen esta de esta pseudo princesa con este auto,
se contrapone a la imagen de todos estos, ¿sí? Que son, digamos, casi los Juanitos Laguna de grande, ¿no? Y acá tenemos otra vez ese muro separatorio, ¿sí? Entre los ricos y los pobres, ¿no? Recordá esto, el arte de Berni es un arte de denuncia social. Y vos tenías unas actividades para hacer, ¿sí? En relación a el nene Juanito Laguna, ¿no? A ver cuáles eran sus derechos, por qué eligió Berni los materiales que eligió, ¿sí? ¿Berni fue un Juanito Laguna alguna vez? Todas esas cosas son cosas que nos podemos preguntar y nos va a servir para cerrar la unidad de hoy, en donde intentamos hablar de los sueños, ¿sí? De los derechos, de lo que se supone que organizaciones deben velar para que se cumplan, por ejemplo, el derecho al agua potable, el derecho a la educación, el derecho a un bienestar social. Leyes que ya están escritas, que no es que nosotros las tenemos que pensar o tenemos que ver qué onda. Esas leyes ya existen, ya fueron escritas. Y lo que pasa con nosotros es que muchas veces los organismos responsables de su cuidado no lo cumplen, ¿sí? Hablamos no solamente del Estado, ¿sí? Que el Estado hace hasta donde puede y siempre va a haber una parte que no llegue a hacer, pero también hablamos de organizaciones como las que vimos, ¿sí? La ONU, la CEPAL, los diferentes organizaciones que encontramos ahí en la página 38, la UNESCO, ¿sí? El mismo Fondo Monetario Internacional, que cuando él gana, pierden muchos países en vías de desarrollo, países que tienen un alto nivel de pobreza, etcétera, etcétera, ¿sí? Y recordá, entonces, que todo este tipo de arte busca concientizarnos, ¿sí? No es simplemente arte para el artista, es arte para que nosotros lo veamos y se nos revuelva el corazón adentro de las injusticias y de las cosas que ocurren en las obras que nos están mostrando, ¿sí? Eso es lo que nos quieren hacer mostrar. Pero si vos vas ahora al punto 6 de la página 45, nos vamos a encontrar un hombre totalmente diferente a Berni, ¿sí? Pero que tiene el mismo objetivo, que es mostrar, ¿sí? Las injusticias de una manera pacífica, de una manera súper, súper, súper pacífica, que fue el doctor pastor Martin Luther King, ¿sí? Ahora en un ratito nosotros vamos a ver un video sobre él y después vamos a leer toda parte de este discurso famosísimo que él dio y sus consecuencias, ¿sí? ¿Alguno sabe algo de Martin Luther King? ¿Vio alguna película? ¿Lo vio en la escuela? ¿Algo? No, profesor, no. Bien. ¿El resto? ¿Nada de nada? No, profe. Profe, yo tampoco vi algo. Bien, No, bueno, profe. les cuento, de Martin Luther King hay películas muy bien hechas, hay libros, hay de todo lo que se te ocurra de él, porque la verdad es que fue un personaje muy, muy importante. Nosotros vamos a ver un video de Draw My Life, ¿sí? En español, obviamente, hablando sobre la Martin Luther King, y después vamos a hacer un trabajo de cierre de esta unidad con lo que fue la segregación racial en Estados Unidos, ¿sí? Se los dejo el videito acá, me muteo
para que lo puedan escuchar y después seguimos. Bienvenidos al Draw My Life de Martin Luther King Jr. El 15 de enero de 1929 nació Michael Luther King Jr. en Atlanta, Georgia. Fue el heredero de una tradición de pastores bautistas, fundada por su abuelo, seguida por su padre y unos años más tarde continuada por él. Desde pequeño, Michael vivió de cerca las injusticias de la segregación racial, pero nadie imaginó que ese niño se convertiría en un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Unos años después, Michael cambió su nombre a Martin. Asistió a escuelas segregadas en Atlanta, terminó la preparatoria a los 15 años y después de asistir a la universidad se apuntó al seminario Crozet de Teología en Pensilvania. Terminó su doctorado en la Universidad de Boston, donde conoció y terminó casándose con Coretta Scott, una mujer sumamente inteligente que acompañaría al Dr. King en todo momento. A mediados de los 50, Martin se convirtió en pastor de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter en Montgomery, Alabama. Su nuevo puesto se fusionó con su trabajo como defensor de los derechos civiles de su comunidad y le permitió formar parte de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Ese solo fue el principio de uno de los movimientos raciales más grandes del mundo. En diciembre de 1955, el Dr. King estaba listo para dirigir la primera manifestación no violenta de personas de color. Se trataba de un boicot a las normas de segregación en los autobuses que duró 382 días. Durante ese tiempo, Martin Luther King Jr. fue arrestado. Su casa fue bombardeada y sufrió varios ataques personales. Al mismo tiempo, se consagró como el líder que el pueblo negro necesitaba. La gente, al ver que las protestas pacíficas, las marchas y las acciones del Dr. King daban resultado, comenzó a seguirlo fielmente y a unirse al movimiento desde todos los rincones del país. El mismo Martin decía que sus técnicas y formas de organización estaban inspiradas en la resistencia pacífica de Gandhi y los preceptos del cristianismo. De 1957 a 1968 viajó más de 9 millones de kilómetros, habló alrededor de 2.500 veces frente a multitudes, fue arrestado 20 veces y atacado otras 4, siempre aparecía en cualquier lugar donde se cometiera una injusticia. En esos años lideró protestas tan grandes como la de Birmingham, Alabama, que resonó en todo el mundo, y la Marcha Pacífica en Washington, con más de 250.000 asistentes de todas las edades, géneros y razas, frente a los cuales pronunció su famoso discurso «Yo tengo un sueño». En 1963, la revista Time lo nombró Hombre del Año, y un año después logró que el presidente Johnson firmara el Acta de Derechos Civiles frente a él. El Dr. King era una esperanza en medio de un mundo lleno de crueldad, odio y guerras. Su lucha era admirada en todo el mundo y a los 35 años se convirtió en el hombre más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. Después de recibir el galardón, donó el dinero al movimiento, que aún luchaba por el trato digno y equitativo para todos los estadounidenses. Pero el miedo y la ignorancia desviaron el destino del Dr. King. La tarde del 4 de abril de 1968, mientras se hospedaba en el Motel Lorraine en Memphis, Tennessee, fue asesinado por James L. Ray en el balcón de su habitación. Una hora después del disparo, la vida de Martin Luther King Jr. se apagó, dejando una grieta enorme en un pueblo que contaba con él para lograr un trato digno y justo. Sin embargo, Martin Luther King Jr. supo sembrar la esperanza de que aquel sueño del que habló alguna vez era posible y se llegaría a él de forma pacífica, promoviendo la unión y el respeto. Esa esperanza aún vive como una luz que ilumina el mundo. Y este ha sido el Draw My Life de Martin Luther King Jr. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y cuéntanos a quién te gustaría ver en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Ahí esperen que lo saque porque esto sigue reproduciéndose si no lo sacamos. Mentalizate el sodio, las mejores marcas de herramientas con Tom Brinda. Chao, ahí está. Bueno, esta es la vida de Martin Luther King. Les voy a poner una foto, ¿sí? Porque ustedes seguramente lo han visto, ¿sí? En algún lugar, en alguna pintada. Fue un referente, súper recontra referente sobre los derechos de las personas de color, y no solamente simplemente de sus derechos, sino también de transmitir una lucha pacífica, ¿sí? Que también va a ser tomada después por Mandela, ¿sí? El gran líder sudafricano que enfrentó el apartheid también allí, empezada por Gandhi, luego por Martin Luther King y después por Nelson Mandela, estos tres grandes líderes que han hecho una revolución pacífica, ¿sí? Por el mundo. En contra de la segregación, en contra de la discriminación racial a la que eran expuestas las personas de color en esta época. Hay muchísimas películas, no solamente de Martin Luther King, sino también de las cosas que vivían las personas de color en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Nosotros, como cierre de esta unidad, vamos a trabajar con
Martin Luther King, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes van a tener una clase que es feriado, ¿sí? Y bueno, no le vamos a dar clase ese día porque ese es un día de descanso, pero sí vamos a trabajar haciendo algo lindo que después se van a enterar sobre este tema. Pero bueno, con la imagen de él ahí, les quiero leer lo que dice el libro, ese retacito nada más, de su discurso Yo tengo un sueño, I have a dream. Yo tengo un sueño, dice. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos, los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se puedan sentar juntos en la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convierta en un oasis de libertad y de justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país el cual no será juzgado por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. En Estados Unidos se vivió una segregación racial terrible, originada por la existencia de esclavos traídos a la fuerza de África con el comercio negrero desde Inglaterra, ¿sí? Inglaterra buscaba esclavos en África y los trasladaba hacia el Nuevo Mundo, hacia América, para servir en diferentes cosas. En Estados Unidos específicamente, en lugares como Luisiana, Mississippi, Georgia, ellos sirvieron sobre todo en las colonias algodoneras, ¿sí? Y en otros tipos de servicio doméstico, cría de ganado, etc. Recordemos que para las personas blancas, el esclavo de color no era considerado una persona, ¿sí? No era considerado una persona. Era tratado a veces peor que lo que se trataba a los animales, ¿sí? Vamos a investigar un poquito después mejor todas estos abusos, todas estas cosas que hizo que en principio, en algún momento de la historia de Estados Unidos, se declare que los esclavos no eran, o sea, tenían que ser liberados. No había más esclavitud en Estados Unidos, pero sin embargo siguió habiendo persecución racial. Los negros tenían sus propias escuelas. Los negros no podían ir al mismo bar o al mismo restaurante que las personas blancas. Los negros no podían ir al mismo baño que las personas blancas, ¿sí? Tampoco se podían vestir igual. Había tiendas para negros y tiendas para blancos. Había escuelas para negros y escuelas para blancos. Lo mismo pasaba en las universidades. Había universidades para los negros y universidades para los blancos. Así que imagínense qué segregación tan grande que hay en estos contextos, ¿sí? Y son muy interesantes que nosotros pensemos, chicos, que lamentablemente, por más que no hay esclavitud ya y por más que hay lugares en donde ya no hacen esta segregación racial, todavía siguen habiendo abusos de autoridad, como por ejemplo lo que sucedió el año pasado, no sé si ustedes vieron, creo que sí, porque también lo mencionamos acá, que estuvimos hablando del tema del Black Lives Matter, ¿sí? Con el movimiento de este policía que asesinó a una persona de color
arrodillándose en el cuello, ¿se acuerdan del señor Sí, sí. Floyd? ¿Sí? George Floyd, ese. Ese, sí, muy bien. Y todo lo que se generó en Estados Unidos, porque todavía hoy los policías blancos se creen con derecho de poder hacerle a las personas negras cualquier cosa, ¿sí? Después del caso de Floyd, no sé si ustedes se enteraron, que hubo 5 casos más de la misma situación. Policía blanco o policía mujer blanca, literalmente asfixiando de a poco a una persona de color, arrodillándosele en el cuello. No hay esclavitud en teoría, no hay segregación en teoría, pero sigue habiendo discriminación. Y no solamente hablamos de Estados Unidos, hablamos de nuestro país también. ¿sí? Hemos sido una máquina de discriminar al que es diferente. No te hablo a vos en particular, hablo de nosotros como sociedad. Hemos sido máquinas de discriminar, ¿sí? Discriminamos al que tiene capacidades diferentes porque tiene capacidades diferentes. Discriminamos a la persona que tiene un problema de salud por ese problema de salud. Discriminamos al que tiene alguna fe. Discriminamos al que no tiene alguna fe. Discriminamos al pobre que no puede tener lo mismo que tenemos nosotros. Discriminamos al rico porque es muy rico, ¿sí? Vos fíjate que hemos armado un sistema para discriminar, para catalogar a las personas, ¿sí? Por su condición física, por su condición laboral, por si es bueno o es malo, ¿sí? Por si nos ayuda o por si no nos ayuda, y eso es algo que tenemos que pensar, ¿sí? Parte de esta... Aguántenme, ahí está. Parte de esta materia, ¿sí? También es hacernos pensar cómo podemos evitar todo este tipo de discriminaciones para poder construir una sociedad mejor, una sociedad en donde no nos tengamos que catalogar, sino que aprendamos a vivir un poquito más hermanos, que es como en realidad Dios nos pensó, ¿sí? Dios nos pensó de esa manera, para vivir en comunidad, para vivir como hermanos, no para vivir como enemigos. ¿Sí? Y aunque no estamos en educación cristiana, los temas se mezclan. ¿Sí? ¿Alguno quiere decir algo? Me acaba de llegar un mail, así que sonó todo. ¿Alguno? No, profe, no. No, profe. Ok, les cuento, esperen que dejamos de grabar, esto es para los compañeros que no lo ven después, así que adiós para esos compañeros.